Buenas noches, en esta oportunidad estamos con el licenciado Antonio Morales. Él nos va a hablar en esta ocasión sobre el acceso a la información. Nosotros como estudiantes necesitamos conocer un poco más qué es el acceso a la información, sobre todo qué tenemos que hacer, y entonces estamos acá y el licenciado nos va a apoyar. Licenciado, nosotros que estamos aquí en esta oportunidad viendo si usted nos puede apoyar sobre el acceso a la información. El tiempo es para usted. Muchas gracias, buenas noches, bienvenidas a su casa, en mi oficina, y pues aquí serán bien recibidas cuando se les ofrezca. Muchas gracias. Tocando el tema de fondo, acceso a la información. Se conoce como acceso a la información aquel derecho público al que tenemos derecho, valga la redundancia, a todos los habitantes del país, que consiste en preguntar y pedir información de qué es lo que ocurre a nuestro alrededor en materia administrativa, en materia pues, de cualquier naturaleza, en materia política, etcétera, y se encuentra materializado en nuestra Constitución en los artículos 28, 29, 30 y 31. Así que, estando en la Constitución, es un derecho que el Estado está obligado a observar a cada uno de los habitantes del país. Vamos a desglosar un poquito estos artículos porque considero que es importantísimo para que podamos desentrañar el tema. En el artículo 28 encontramos lo que es el derecho de petición y establece la Constitución que es aquel derecho por el cual cualquiera de los habitantes del país tiene el derecho de acudir ante las entidades públicas a emitir peticiones y estas deben ser respondidas en un plazo que no exceda de 30 días. El artículo 29 de la propia Constitución nos habla sobre el libre acceso a tribunales y dependencias del Estado. Este artículo nos habilita a acudir a algún tribunal o dependencia del Estado, como dice la propia Constitución, a enterarnos de qué es lo que ocurre, especialmente si nos atañe, es decir, si estamos inmiscuidos en el proceso legal, pues tener acceso a las actuaciones, al proceso, al expediente, con el objeto de enterarnos de qué se trata y en qué estado del proceso se encuentra. En el artículo 30 encontramos lo que es la publicidad de actos administrativos. En este artículo, pues, nos da el derecho de enterarnos de qué es lo que se ha resuelto en temas administrativos dentro de la estructura del Estado y a que no se nos prive de dicha información. Y por último, en el artículo 31 tenemos el acceso a los registros públicos. Este es un derecho humano que doctrinariamente se conoce como habeas data y que consiste en conocer lo que de nosotros conste en los archivos y registros estatales a fin de que tengamos el derecho de modificar la información cuando sea necesaria, actualizarla y obtener certificaciones que nos dé fe de su contenido. El acceso a la información es un derecho que se califica como derecho humano y así lo califica la propia Constitución porque refuerza la democracia dentro del país. Si yo ignoro lo que ocurre a mi alrededor en materia legal o administrativa o de cualquier naturaleza, eso implica que el Estado sea de naturaleza inquisitiva, lo cual ha quedado muy atrás en la historia. Guatemala cuenta con una ley específica de la materia que consiste en la ley de acceso a la información pública y esta nos refuerza los derechos que ya reza la Constitución y que, como les decía, doctrinariamente se conocen como derecho de habeas data, que consiste en conocer la información que nos interesa y sobre todo aquella que nos atañe, es decir, que sea sobre que recaiga sobre nuestros derechos. En Guatemala tenemos una diversidad de registros públicos como lo son el registro mercantil, el registro nacional de las personas, el registro de la propiedad, el registro de mercantil, como les decía, el registro de propiedad intelectual, en los cuales se inscriben derechos que nos atañen y tenemos, además del derecho de inscribir esos propios derechos, el conocer su contenido y tener el derecho, aunque suene redundante, es un derecho irrenunciable de actualizar la información y de obtener certificados que den fe de su contenido. Cuando se viola este derecho constitucional, se está violando una parte de la soberanía del Estado, pues si las actuaciones públicas son secretas, estaríamos ante un Estado autoritario que violentaría nuestros derechos a toda luz y pues el reforzar este derecho pues nos llevará a un estado de justicia en el que, conociendo el contenido de lo que consta en los registros públicos, tengamos derecho a reclamar. En el caso de los archivos estatales, pues a conocer en qué el Estado está invirtiendo lo que pagamos en calidad de impuestos, a conocer cuál es el salario de los funcionarios públicos, conocer qué fue lo que se resolvió en X o Y junta del Congreso de la República o de cualquier entidad del Estado en la que se discutan y se resuelvan asuntos que son de interés general. Para pues
hacer un resumen y en conclusión, entendemos que este derecho nos habilita para conocer todos aquellos mecanismos que nos rodean y que atañen al Estado y que nos atañen a nosotros como individuos, para tener derecho a opinar, para tener derecho a reclamar y protestar contra aquello que no nos parezca. Muchas gracias, licenciado. Tal vez una última pregunta. ¿Este acceso a la información también ha sido muy beneficiosa para el abogado y notario? Por supuesto, como abogados y notarios estamos en todo el derecho de acudir a solicitar información, no solo que nos atañe a nosotros, sino también a nuestros clientes, porque hay ocasiones en las que hay personas que buscan los servicios públicos, los servicios de un abogado con el objeto de averiguar si existe alguna denuncia en su contra o de si ya se hizo algún asunto en su favor en algún registro público, si ya se llevó a cabo alguna anotación. Y pues es tarea del abogado el acudir a los registros públicos a averiguar si la información es actualizada o no. Por ejemplo, en el registro de denuncias en el Ministerio Público, para conocer si una persona es realmente objeto de algún proceso legal y pues que esta persona, en el caso de que sea cierto, pues conozca el estado del proceso para que pueda ejercitar su derecho a la defensa. En el caso de los registros como el registro de propiedad, la gente necesita saber si alguna compra-venta ya se operó o si no, y pues los abogados en calidad de asesores legales tenemos toda la obligación y el derecho de acudir a estos registros para que se nos brinda la información que satisfaga las necesidades de nuestros clientes. Muchas gracias, licenciado. Un mensaje que usted le quisiera dejar a los estudiantes de Derecho, como también tal vez para otras facultades, a las personas que tengan acceso a esta información, como haciendo valer, como lo hemos estado diciendo, su derecho. Bien, a toda la población y en especial a los estudiantes de Derecho les aconsejo nutrirse sobre el tema, que estudien el contenido de la ley, que estudien el contenido de la Constitución, para que cuando alguien les consulte les informen sobre que tienen el derecho pleno de acudir a entidades públicas a pedir información que sea de su interés, ya sea sobre la gestión pública de los recursos del Estado o sobre las cuestiones que les atañen personalmente para conocer su contenido. Es un derecho constitucional inviolable. El no observar este derecho en un Estado nos haría caer en la autocracia, lo cual es sumamente dañino para la democracia, que es aquel sistema jurídico que intentamos defender. Así que deseo que cuando una persona necesite información, que acuda sin miedos a pedirla, porque tiene todo el derecho de hacerlo. Entonces le agradecemos al licenciado Antonio Morales por esta información tan nutrida que nos da. Nosotros quedamos muy satisfechas con esta información. Sabemos ahora que nosotros tenemos derecho en el cual lo tenemos que hacer valer. Esperamos que para todos ustedes sea de gran beneficio. Muy buenas noches.